Ok. Voy a grabar este ejercicio sobre optimización de derivadas parciales. Observen que el ejercicio menciona lo siguiente. El propietario de un rancho quiere encerrar un terreno rectangular a lo largo de una parte recta de un río y luego subdividirlo mediante una cerca paralela a uno de los lados. No se requiere cercar la parte del río. Muy importante. Si el material para los lados cuesta 3 por yarda y el material para las subdivisiones es $2 por yarda, ¿cuáles serán las dimensiones de un terreno con 303.750 yardas cuadradas? De modo que el material a usar sea mínimo. Entonces, a primera instancia, vemos de que me están pidiendo optimizar, porque me están diciendo minimice ese costo. Entonces, lo primero que yo les mencionaba en el ejercicio anterior, a modo como yo lo planteé, fue el siguiente. Entonces, tenemos el río, voy ahora por acá. Tenemos el río en la parte superior. Vamos a suponer que esto es el río. Y tenemos el terreno de esta forma. Entonces, yo les planteé este modelo. Sin embargo, después de que lo volví a leer, me di cuenta de que no es este modelo el que pide el ejercicio, sino más bien es este modelo el que está pidiendo el ejercicio. Entonces, por ende, ¿verdad? Y razones circunstanciales, entonces el ejercicio tiene un diferente planteamiento, porque me está diciendo que es sus lados y luego sus subdivisiones, y me dice que este lado mide 3, ¿cierto? O sea, cuesta $3 por yardas. Pero además, no conocemos la medida de esta yarda, por lo que la vamos a llamar Y. Luego, por acá tenemos una parte de la subdivisión que me dice el ejercicio, que son $2 por yarda. ¿Ok? Pero además, tampoco conocemos esta medida, por lo que vamos a llamarla X. A continuación, lo primero que vamos a pensar en este ejercicio es cuál es el costo que yo estoy necesitando para que este ejercicio sea real y cuál va a ser la función, por decirlo así, objetivo, que lógicamente la función objetivo en este caso va a ser el costo. Entonces vamos a pensar en una función objetivo. En una función objetivo. Esa función objetivo me la va a dar justamente el perímetro. Recordemos que el perímetro de un rectángulo siempre va a ser 2 veces lo que tenemos abajo, en este caso va a ser X, más 2 veces lo que tenemos acá, que en este caso va a ser Y. Entonces, esto va a ser mi perímetro. Entonces, si esto es mi perímetro, entonces esto va a ser mi costo. En el ejercicio yo les planteé P de X, pero también esto se puede poner como C de X. El planteamiento que le demos al ejercicio no es lo esencial en este tipo de eventos. Aquí lo esencial es justamente encontrar quién es X
y quién es Y. Nosotros podemos plantearlo a como nosotros queramos. Entonces tenemos C de X que va a ser igual a 2X y muy importante, yo dije 2X porque estoy tomando este lado de acá y este lado de acá. Sin embargo, pues, nos dice que la parte del río no se toma en cuenta, por lo que ese 2 se quita. Al haber una subdivisión acá, entonces se vuelve a agregar el 2. Entonces es como tener la misma medida que tenemos. Acá es como que esta subdivisión la tengamos acá arriba. Entonces, veamos que el costo entonces va a ser $3 por la altura. En este caso va a ser 3 que multiplica a 2X. Más, en este caso, 2, como son 2 las que tenemos acá, entonces va a ser 2 que multiplica, perdón, este 2 viene acá, porque 2 está multiplicando la X. Entonces son $2 por cada uno de sus lados, entonces 2X, entonces 2 por una X y la otra X, entonces ahí tenemos 2 por 2X, y luego son acá $3 que van a multiplicar justamente a los dos lados, que en este caso van a ser 2Y. Entonces ya acá podemos plantear ya el ejercicio de esta forma. Decimos C de X, que va a ser igual a 4X más 6Y. Y esto que nosotros tenemos por acá es prácticamente la función objetivo. Y la podemos denotar como función de costo. ¿Ok? Ahora, lo otro que vamos a buscar es la famosa restricción. El ejercicio nos dice que son 303.750 yardas cuadradas. 303.750. Vamos a poner yardas con J, ya que Y ya la tenemos como para ubicar el ejercicio de uno de sus lados. Entonces vamos a usar J para decir yardas y lo vamos a colocar al cuadrado, porque recordemos que son yardas al cuadrado. Entonces, si esto está al cuadrado, ya me están dando el resultado justamente del área, que el área son 303.750 J al cuadrado, tomando en cuenta de que el área es igual a X, porque recordemos que son dos planteamientos totalmente distintos, por lo que aquí vamos a tener X por Y, que esa va a ser eso es lo que va a ser mi área, por decirlo así. Veamos que aquí me están dando las yardas al cuadrado, son 303.750 yardas cuadradas. Entonces acá no tengo por qué tomar el costo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y que lo señalemos de antemano. Entonces, si esto es A y esto es A, igualamos los criterios. Entonces, acá no voy a poner el J al cuadrado, sino que solo voy a poner 303.750 igual a XY. Entonces, yo necesito que esto me quede en términos de una función. Entonces, ¿qué hago? Como A es el área, entonces yo lo voy a colocar como A de X. Es muy importante también. Si esto es una restricción, nosotros aquí no podemos usar A, podemos usar R si queremos. Entonces decimos R de X, y viene a ser mi restricción. R de X con XY y este 303.750 lo mandamos a restar. ¿Ok? Y encierro esto que tenemos por acá y le ponemos una restricción. Ahora, en un ejercicio también mencioné sobre posibles figuras geométricas. Entonces ahí usé un término de vectores, que los términos de vectores vienen dados por un gradiente
Vamos a usar así como un signo así. En este caso, del costo. Entonces vamos a decir de C, que va a ser igual a un lambda. Ese lambda puede ser cualquier variable. En mi caso, pues yo voy a usar n para no estropearlos más de lo que prácticamente se perdieron algunos, porque no entendían qué es el lambda. Entonces n puede ser cualquier variable del abecedario. Puede ser n, puede ser m, puede ser t, puede ser p u el que ustedes quieran. Vamos a usar n. Y ese n va a estar multiplicado por el gradiente de mi restricción. Ojo, ese gradiente me dice lo siguiente. Como son vectores, tenemos que usar estas flechitas. No son paréntesis, ¿verdad? Son flechitas. Entonces, me dice, derive x. Y también derive con respecto a y. El costo. Igualamos y ponemos n. Esto va a multiplicar a ese mismo vector y vamos a decir lo siguiente. Derive r con respecto a x y también r con respecto a y. Y es aquí donde nosotros decimos esto que está acá, lo bajamos simplemente, ¿cómo está? Y decimos igual a n que multiplica a cada uno de estos factores. Entonces nosotros lo metemos justamente a multiplicar cada uno de ellos. Entonces decimos n que multiplica a la derivada de rx y luego n que multiplica a la derivada de r con respecto a y. Y recuerden esto, ¿okay? Que no lo podemos dejar de lado. Finalmente, como estamos tratando vectores, entonces vamos a igualar esto que tenemos acá con esto que tenemos acá. Entonces, la variable que nosotros escojamos acá puede ser cualquier variable de los números reales. Entonces yo voy a decir c sub x, que va a ser igual a n multiplicado por r sub x. Y luego c sub y, que va a ser igual a n que multiplica a r sub y. Por acá, entonces comenzamos a derivar cada función con respecto a la variable que nosotros necesitamos. Entonces decimos aquí, la derivada de c sub x. Entonces aquí tenemos c sub x. Primero lo que vamos a hacer es tratar de despejar n. Vamos a hacer eso primero para luego hacerlo ya con el ejercicio finalizado. Entonces decimos c sub x que manda a dividir a r sub x. Y eso va a ser igual a n. Tratemos de despejar n, repito, para que después procedamos con las derivadas. Entonces aquí tenemos c sub y y este r sub y lo mandamos a dividir y lo igualamos a n. Entonces acá tenemos una expresión igualada a esa n o al lambda que prácticamente pues mencionaba y esta expresión igualada a ese n. Entonces, ¿qué es lo conveniente acá? Igualar ambos criterios. Entonces vamos a decir c sub x dividido entre r sub x y esto va a ser igual a c sub y dividido entre r sub y. Ahora procedemos a derivar cada función. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a ahorrar por acá. Entonces ya aquí tenemos las funciones objetivos. Ya tenemos lo que prácticamente necesitamos. Voy a ahorrar este espacio para que procedamos con la derivada. Entonces lo primero que vamos a hacer es c sub x, luego c sub y, luego r sub x y luego r sub y. Entonces, la derivada de c sub x, es decir, del costo,
la derivada de esta función. Entonces veamos que si nosotros derivamos esta función con respecto a la variable x, recordemos que esto es coma y. Y disculpen porque se me fue. Coma y, porque también tenemos la variable independiente y. Entonces, acá decimos lo siguiente. C de x, que va a ser la derivada de esta función, derivada parcial de esta función con respecto a la variable x. 4 por x, la derivada de eso va a ser 4. Si nosotros derivamos c, y, en este caso 6y, va a ser 0, porque y en este caso toma el papel de una constante. Ahora vamos a derivar esta misma función con respecto a la variable y. Veamos que 4x va a ser la constante en este caso, eso me va a dar 0. Y si yo derivo esta función con respecto a la variable y, me va a dar 6. Ahora vamos a la restricción. Vamos a derivar esta función con respecto a la variable x. Y veamos que en este caso, cuando nosotros derivamos con respecto a la variable x, va a ser y. ¿Por qué? Porque si yo derivo y, se mantiene constante. Y x se elimina porque es y por 1, que me va a dar y. Y a 1 menos 1 le resto, me da 0, perdón. Y si eso me da 0, todo valor elevado a la 0 me da 1. Y todo número multiplicado por número, por 1, perdón, me da el mismo número. Entonces, la derivada parcial de esto me va a dar y. Si nosotros derivamos esto, me va a dar 0, porque es una constante. Entonces, por acá, la derivada parcial de r con respecto a y va a ser x. Ahora, guiándonos de esta fórmula que tenemos acá, vamos a sustituir cada uno de estos valores. Y decimos lo siguiente. C sub x, que equivale a 4. Y luego r sub x, que equivale a y. Ahora por acá, vamos a tener lo siguiente. C sub y, que equivale a 6. Y r sub y, que equivale a x. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intercambiar los valores. Es decir, vamos a mandar a multiplicar esto con el 4 y y con el 6. Entonces vamos a tener 4x que iguala a xy. Y aquí podemos decir que esta es la primera ecuación que nosotros encontramos. Entonces, ecuación número 1. Ahora vamos a tratar de buscar la ecuación. Vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos. La ecuación de la restricción. Que esa ecuación de la restricción la tenemos justamente acá. Entonces decimos 303.750 igualado a x. X por y. Entonces, y aquí tenemos ya la ecuación de la restricción. Ahora, cuando ya nosotros nos encontramos en esta área, vamos a despejar una de las dos ecuaciones y vamos a hacerlo por el método que ya nosotros conocimos. Disculpe acá, aquí es 6. ¿De dónde me salió esa x? Por los factores que ya nosotros conocemos en los métodos de ecuaciones de 2 por 2. En este caso tenemos dos variables y conviene despejar una y sustituir en la otra. Entonces yo voy en este caso a despejar la primera. Es decir, yo voy a tener x que va a ser igual a cy, todo esto sobre 4. Podemos simplificar esto. 6 entre 4 me va a dar 3. Y todo esto sobre 2. Y ahí tenemos ya prácticamente x. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir en la restricción. Vamos a subdividir por acá la pizarra. Espero que se vea. ¿Sí se ve? Entonces decimos 303.750 que iguala a la variable x que equivale a todo esto, 3y sobre 2. Y esto multiplicado
por la variable y. Ahora, veamos que todos estos números, este 2 está dividiendo a todo eso que está ahí, por lo que conviene mandar a multiplicarlo. Entonces decimos 303,750 multiplicado por 2. Y ese valor me da 607,500. Y esto va a ser igual a y elevado al cuadrado, ¿verdad? 3y multiplicado elevado al cuadrado. Ahora, ese 3 que está ahí, lo vamos a mandar a dividir. Por lo que vamos a decir 607,500 dividido entre 3. Y eso va a ser igual a y al cuadrado. Vamos a ver si es un valor exacto. Tenemos que sí, efectivamente, 202,500. Igual a y al cuadrado, muy importante. Entonces, como aquí está al cuadrado, lo que hacemos es simplemente eliminar este 2, colocar raíz acá y ponemos más menos a estos dos unos, a estos factores. Entonces decimos raíz cuadrada de 202,500 y me da 450. Exactos, ¿verdad? Entonces, más menos 450, igual a la variable y. Aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta algo, y es que cuando estamos hablando de dimensiones, distancias o cualquier otra índole, no conviene usar el negativo, por lo que se descarta. Solamente usamos el positivo. Ahora nosotros necesitamos encontrar la variable x. Entonces nos vamos justamente a la restricción o a cualquiera de estas dos variables. En ambas me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces decimos 450, 303,750 igual a 450 por x. Ok, 450x. Entonces 450 lo mandamos a dividir. 303,750 sobre 450. Y esto me da igual a x. Es muy importante también mencionar que si tenemos ceros y ambos números, tanto el numerador como el denominador, terminan con 0, es conveniente cancelarlo y dejar solamente los números ceros. Entonces veamos qué es lo que dice ahí. Dice 303,375 dividido entre 45. En un momento, 303,750. Sí, sí. Entre 45. Ese valor me da. Bueno, vamos a ponerle el 0 mejor para evitar los sesgos. 675. Sí, efectivamente, de ambas formas me da igual. 675 es igual a x. ¿Ok? Si nosotros quitamos los ceros, también me va a dar exactamente lo mismo. 675 para x y 450 para y. Entonces ya podemos borrar esto porque ya hemos encontrado los valores de x y los valores de y. Entonces, en respuesta al ejercicio, podemos decir lo siguiente. Esta R no es la restricción, no es la respuesta. Así que vamos a colocarlo por acá y decimos. El material mínimo a utilizar en las subdivisiones es de 675. Y muy importante, estamos trabajando con yardas, en este caso va a ser la J. Entonces,
Puede ser otra variable, ¿verdad? Pero en este caso las yardas vienen a ser la J. Y por acá decimos, coma, y en sus lados tenemos 450. Y muy importante, yardas. Entonces, y en sus lados, 450 yardas. Eso es lo que más o menos se necesita para minimizar el material a utilizar. Hasta aquí preguntas.